Entonces hay una deidad en esta tradición que es Orunmila, que es el dios de la sabiduría, del oráculo. Entonces cuenta una historia, pues el caso es que Orunmila estuvo enterrado desde niño y entonces ahí por una maldición de su padre, bueno, en fin, ahí empiezan el trabajo con las figuras paternas, ¿no? Y entonces la gente se vuelve sabio y la gente lo consultaba, ¿no? Y le pedía consejo. Pero luego llega un momento en que lo sacan, hace las paces con su padre, lo sacan, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con la gente que está acostumbrada a venir a pedir consejos? Entonces ponen ahí la ropa, el cabello de esta deidad y su padre le sopla humo de tabaco, ¿no? Entonces se transforma en el peyote. Entonces y le regala un venado, ¿no? Que era su animal, digamos, porque el venado es como el animal sagrado de Orunmila, o su manifestación animal, digamos, también. Entonces ya se asocia el peyote con el venado y con Orunmila. Entonces por eso le preguntas, ¿no? El modo correcto de vivir, cómo debo vivir mi vida, ¿no? De manera provechosa, o útil, o hermosa, o creativa. Entonces, digamos que es como la encarnación vegetal de esa deidad, la emanación vegetal de esa deidad, igual que el tabaco y la coca son, y el cacao, son la emanación vegetal de esta otra deidad que se llama Batala, que es el dios de las montañas, de las cabezas, de la palabra, del pensamiento, de la paz, ¿no? Entonces él es el que produce, ella, porque las deidades son al mismo tiempo masculinas y femeninas, ¿no? Entonces es el que produce o hace nacer el tabaco y la coca a partir de sacrificar palomas, hace brotar palomas de su cuerpo y las sacrifica, entonces donde cae la sangre crecen las plantas, ¿no? Entonces ya luego viene toda la otra parte que los dioses prueban de distintas formas, ¿no? Como, según como lo van elaborando, ¿no? Prueban el tabaco y la coca, entonces eso es lo que les permite entender por qué había que darle forma al mundo, que era una especie como de encargo o de misión que le da Olofin. Olofin es como, ¿cómo decirlo? Digamos, en estas tradiciones la realidad es un tejido, digamos, ¿no? Pero es un tejido que tiene una estructura y esa estructura es un significado, ¿no? Entonces Olofin es esa estructura, el aspecto que estructura el universo, que estructura la realidad y que le da sentido. Entonces Olofin le había encargado a las deidades que le dieran continuidad al tejido de lo real. Entonces, los dioses son tejedores. Y los dioses no entendían eso y les parecía que no era necesario. Entonces con el tabaco y con la coca se dan cuenta por qué había que hacerlo y que ellos eran tejedores, ellos y ellas eran tejedores de la realidad. Y luego los dioses mismos generan a los espíritus, a los ancestros, a los seres vivos, ¿no? Entonces, con la misma misión, con el mismo don, en todo caso, ¿no? De darle continuidad al tejido de lo real, ¿no? Que no está terminado como sucede en las mitologías monoteístas, ¿no? Que hay un Dios que crea el mundo y que lo deja, ya está, ahí está hecho, ¿no? Ahora vívanlo, destruyan, sino que siempre es un proceso inacabado. Y lo mismo con las personas, ¿no? O sea, siempre somos un proceso inacabado que tenemos que ir tejiendo continuamente. Entonces el tabaco y la coca como deidades vegetales tienen la misión de ayudarnos en ese proceso, ¿no? De darnos cuenta de que somos tejedores, pero también de cómo podemos tejer esa realidad. Entonces, ya cuando eso lo relacionas con el peyote o con los hongos o con la ayahuasca, pues se vuelve todavía mucho más poderoso, porque entonces te muestran como niveles mucho más profundos o posibilidades mucho más profundas de ese tejido, para ese tejido. Se devela los aspectos más profundos de ese tejido, no solo lo que te atañe a ti como persona, sino el modo en el que las deidades están tejiendo la realidad también y cómo nos integramos nosotros ahí en esos tejidos. Y bueno, todo eso está pues
está encarnado en mitos, en historias, ¿no? Entonces esas historias te van como mapeando todos estos procesos. Por ejemplo, tomamos rape, no es esta idea farmacológica occidental, ¿no? Sino que estás comulgando con una deidad, ¿no? Que se presenta de manera vegetal y se encarna en ciertos productos, ciertas medicinas, que te conecta además con toda esta historia, ¿no? Entonces, tomas el tabaco y lo que estás haciendo es conectarte con el origen del tiempo, ¿no? El origen antes de todo, en la montaña primordial, digamos, en donde los dioses hacen la primera peregrinación, toman el tabaco, toman la coca, entonces se dan cuenta, ¿no? de la necesidad de recrear el mundo, ¿no? Volverlo a crear una y otra vez. Entonces nos conectamos también con ese tiempo primordial. Y ahí aparece el cacao también, porque cuando esta deidad estaba sacrificando las palomas empieza a llorar, ¿no? Le daba pena tener que sacrificar las palomas, le daba tristeza, pero al mismo tiempo le daba alegría que estuvieran haciendo el tabaco y la coca. Entonces cuando sus lágrimas tocan la tierra, se convierten en la semilla del cacao, ¿no? Que luego germina como la planta del cacao, ¿no? Entonces por eso el chocolate es el compañero de las penas y las alegrías, ¿no? Y tiene, espiritualmente tiene la misma función que el tabaco y la coca, el sol. Y es padre-madre. O sea, el tabaco es masculino, la coca es femenina, o primordialmente femenina, primordialmente masculino. Pero el cacao es al mismo tiempo masculino y femenino. Al mismo tiempo es tristeza y alegría, al mismo tiempo dolor y éxtasis, ¿no? El chocolate. Eso también es sagrado y lo usamos continuamente como ofrenda, las semillas del cacao, como ofrenda. O sea, a cualquier entidad, cualquier espíritu, cualquier deidad, le puedes ofrendar cacao sin ningún problema. O sea, lo aceptan, pues igual que el tabaco, igual que la coca, son como el maíz también, ¿no? Son como las ofrendas universales que todos los espíritus aceptan, todas las deidades aceptan.
Una vez soñé que un hombre negro grande. Luego supe que era el espíritu del tabaco. Me tiraba al piso y me ponía la rodilla en el cuello y me soplaba rapé, pero muchísimo. Me decía, lo que se te quede en la nariz es para el pensamiento. Lo que se te pase para la garganta es para la palabra. Te sientes así como recorre toda la cabeza, ¿no? Yo también lo siento así. Te llega hasta acá. Hasta acá. Hasta, sí. Este es el punto de los Siseshu. Ese es Shunipako, en Yoruba, que es el espacio, aquí es donde se posan los ancestros. Entonces cuando llega, o sea, es el entrecejo, que es, digamos, la clarividencia, es acá la mollera, que es tu conexión con el absoluto, y acá atrás, que es la conexión con los ancestros. Y luego cuando baja, este punto es la conexión con tus descendientes, los que vienen después. Y la boca es justamente la palabra, la capacidad. La palabra es la que permite reunir todas estas áreas. La palabra no solo la palabra hablada, digo, la danza puede ser también. La palabra en movimiento. La palabra corporal. Y el tabaco y la coca no se consideran plantas maestras, sino plantas guía. Digo, plantas maestras serían los hongos, la ayahuasca, la iboga, la misma Santa Rosa, el jicuri, el peyote, ¿no? Pero digamos que forman un círculo, ¿no? Cada una tiene como su especificidad espiritual, digamos. Pero lo que está en el centro, lo que permite organizar a todas estas deidades vegetales es justamente el tabaco y la coca. Y el cacao también. El cacao. También, ¿no? Que yo sepa son esas tres plantas guía, ¿no? Tabaco, coca y cacao.
arriba del cerro es el espacio masculino, digamos, ¿no? Entonces ahí arriba del cerro es donde hacemos la ofrenda para el tabaco, ¿no? Entonces ahí se trabaja. Y qué curioso, ¿no? Este lugar entre... Sí, 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 pues es el agua femenina y el cerro masculino. Hay esa conjunción. Pero también baja el río por aquí baja el arroyo. Es el arroyo Soshun, de las aguas dulces y de la feminidad. Pero el agua es Opa. Opa es la diosa del hogar, de la casa, del matrimonio. Es la maestra también, la maestra de los dioses, ¿no? De los dioses niños. Y la maestra de artes marciales, porque es una guerrera. La diosa del lago es una guerrera. Por eso es tan interesante esta idea de relacionar el contact con el tabaco, digamos, y eventualmente con la coca, porque bueno, y con alguna situación, ¿no? Hablábamos con Goretti, ¿no? Bueno, ¿y qué pasaría si estamos pensando en bailar o danzar un problema específico? A ver, yo tengo esta situación que necesito resolver, pero no sé cómo resolverla. No sé cómo retejer de manera positiva este aspecto de mi realidad, por decirlo así de manera muy tosca tal vez. Y entonces con el tabaco y con el contact, el tabacontact. en contacto. Eventualmente puede surgir la posibilidad de volver a tejer mi propia realidad de manera eficiente, pero no a partir de la racionalización, sino a partir de un proceso de introspección física, Sensorial. sensorial, perceptual, que eventualmente se transformará en cierta elaboración racional, pero en principio no. Sí. Estás bailando con los dioses. Fue súper agradable. Sí. Como es el... Ajá, como el... Como Se el no disuelve límites. la frontera, Ajá, sí. como el no Sí, límites. sí, sí. Como muy sensorial, ¿no? Quizá habrá otras palabras más para definir eso, pero Ujú, ujú. eso. Ujú. Incluso llegaba un momento en el que lo tengo muy presente justo cuando el aire y cuando el sonido del agua, ¿no? Que yo sentía de verdad, yo escuchaba como si fueran así unas solonononas, ¿no? Así el mar, o sea, me llevó al mar y o sea, sonoramente yo sentía que eran unas olas gigantísimas, ¿no? Y miraba y era como, sí, ¿no? Pero entonces en momentos sentía justo como en estos estímulos. O sea, que el impulso venía no desde mí, sino venía de este impulso desde, ¿no? Desde el aire, Sí, sí. desde el agua, ¿no? El agua estaba bailando a Y través como de que ti. mi cuerpo solo reaccionaba, ¿no? Y eso también fue, ¿no? Con la tierra, ¿no? En un momento fueron, como la misma tierra, ¿no? Como, entonces sí sentí yo, ay, el tabacontac. El tabacontact, sí. Sí, estos momentos que dicen, ¿no? Estos momentos de quietud, o sea, de nosotros, no como estar en móvil, pero era como, ¡ah! Hay tanto movimiento alrededor, en el interior, en el exterior, ¿no? Sí, se percibía mucho. Balanceo, además de sentir como, bueno, el sonido del aire y del agua. Y también mucho, era muy consciente de que iba hacia allá. O sea, como de que venía el viento de hacia allá y el agua, por lo tanto, también. Y de cómo repercutían estas ramas también de los árboles. Entonces sentí algo como de mucho la conexión, así como, guau, estoy de pie, como algo va arriba y algo va abajo, ¿no? Entonces como y es que este sonido también, ¿no? Como de acá de la tierra.
y ya, y entonces fue como muy hermoso de pronto como ya abrir los ojos y estar un poco como en sincronía del movimiento con Goretti. Y entonces en determinado momento se juntaron nuestras pelvis, pero para mí realmente el primer contacto fue como de nuestras manos y para mí fue como, me encontré con otro árbol, ¿no? Como las ramas de los árboles están ahí como... Y después también miré hacia el cielo y justo venían ahí dos pájaros volando. Y me sentía también muy espejo ahí como de... Entonces sí, fue muy bonito eso, ¿no? Como esta conexión así cielo-tierra, aire, entre medio, agua.